Hola mundo y bienvenido a estos viernes de intimidad en el que extraemos esos comentarios que solo nos cuentan a nosotros y a ustedes, nuestros invitados, al final de la semana. Y recibo a Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends. Profesor, ¿cómo estás? Gracias por aceptar de nuevo. Muchas gracias, Carla, por la invitación a tu programa. Un placer siempre estar en No, para nosotros recibirte. Tengo que empezar por esta revelación, digamos, no revelación porque no la conociéramos. Todos sabemos que Maduro da las órdenes, que allí no pasa nada en esos calabozos sin que él lo sepa o él lo sugiera o él revise el expediente. Pero ya lo oficializa Naciones Unidas. Naciones Unidas acusa a Maduro de ordenar ejecutar esos crímenes de lesa humanidad. ¿Qué cambia esto en la política exterior de Estados Unidos hacia el régimen? El haber la Comisión Independiente determinado la cadena de mando y establecida totalmente en toda su expresión, lo que le mete es más presión al régimen de Maduro para buscar una solución a su situación. En ese sentido, le mete presión para ir a México. O sea, si Maduro está renuente a ir a México porque se siente que no quiere ir a aceptar una hoja de ruta electoral que le impongan o que le acuerde, porque además tiene el beneficio de que ya Colombia es su gran aliado, Petro como gobierno es su gran aliado y va a ser el gran blanqueador de él. Él, con esto que ocurrió, o que está establecido ya la cadena de mando, él tiene una presión porque mientras él no resuelva a México para la administración de Joe Biden, no hay una solución posible de que las empresas puedan regresar a Venezuela. Y él le urge que Chevron regrese a Venezuela y se establezca ya como una empresa que pueda hacer los negocios desde Venezuela, operar, exportar el crudo. Por lo tanto, yo pienso que esto acelera para Maduro su posible ida a México. Claro, pero para Estados Unidos, ahora, es lo mismo lidiar con un... No es que Maduro haya dejado de ser lo que es en medio de una negociación. Incluso Estados Unidos ha sugerido que como tiene secuestrados a americanos, entonces es como negociar con un secuestrador. La policía cuando negocia con un secuestrador no legitima a Maduro, en realidad han como dejado claro que esto no es que legitima a Maduro, sino que es un paso que hay que dar porque tiene rehenes estadounidenses. Y además que Maduro los utiliza como fichas de canje. Funcionarios de Estados Unidos lo han concluido así. Pero esto ya oficializado por las Naciones Unidas. ¿Es más de lo que sabe Estados Unidos e igual no le queda más remedio de empujarlo a la mesa? ¿O podría activar otros mecanismos para enfrentar a ese régimen? Ok, veámoslo entonces en la perspectiva. Hay un elemento que ratifica la parte de usar la justicia como el elemento para buscar una salida en Venezuela. Perdona que te interrumpa, pero es verdad, Nikos lo acaba de decir en una entrevista, que ellos van a buscar hacer responsables a torturadores, a victimarios de esto que ahora revela las Naciones Unidas. ¿De qué manera se ejecuta eso, profesor? Ajá, entonces, ese mecanismo está en la Corte Penal Internacional. Entonces, tendría que actuar la Corte Penal Internacional para buscar esa solución con respecto a lo que Maduro, como líder o como jefe de la mafia, de cometer crímenes de lesa humanidad, poder ser juzgado. Eso toma tiempo. Entonces, podríamos ver que activen, que le den la autorización al fiscal Khan y empiece a hacer las averiguaciones por sí mismo y entren a la fase ya de investigación. Ese es un escenario de la justicia, pero hay un escenario que es el político, que es el que maneja la Casa Blanca. Que dice, Exacto. bueno, quiero resolver la situación política. Y aquí tenemos el elemento, y por eso lo vuelvo a introducir, de Petro, con el cual la Casa Blanca viene manejando una política de acercamiento, dándole todo el espacio. Y Petro, de alguna manera, tiene que tener vasos de comunicación con sobre todo la Casa Blanca, diciéndole que le den un tiempo para poder buscar esa solución política en Venezuela. De hecho, este lunes se abre la frontera colombo-venezolana. Entonces empezamos a ver ahí unos intercambios comerciales. Pero se contradicen las autoridades en Colombia, el embajador en las Naciones Unidas. ¿La reunión va con Maduro o no va con Maduro? ¿Le da miedo a Maduro ir a territorio colombiano? ¿Le da miedo a Freddy Bernal ir a territorio colombiano? ¿O eso no le conviene?
por la relación que quieren reactivar con Estados Unidos. ¿Qué pasó con ese encuentro? Ok, ¿qué ocurre ahí, Carla? Que para poder ir a Colombia, Petro tendría que darles todas las garantías en términos de su seguridad. Y definitivamente, lo que te dice esto es que Petro no le puede dar las garantías, ni a ninguno de ellos que tiene precio en su cabeza, que al entrar al espacio colombiano no pueda ocurrir una operación o él tenga que verse obligado a tomar una decisión. Entonces lo que están haciendo es, no lo hagamos por ahora, vamos a seguir trabajando, déjenme seguir trabajando esto con los Estados Unidos, porque por supuesto, él como jefe de Estado tiene que cumplir también con las solicitudes de Estados Unidos y es lo que está evitando de tener después que alguien aquí en Estados Unidos lo señale de que no cumple con lo que los Estados Unidos está solicitando. Entonces, sí, yo creo pero que le permites esquivar las sanciones a Maduro porque Monómeros tiene la sanción OFAC y se supone que tiene que buscar un intermediario para conseguir la uria. Y ahora Benedetti, el embajador de Petro en Venezuela, dice que en las próximas horas llega ese buque al puerto de Barranquilla con 16.000 toneladas de uria que le vende Maduro y además a precio de gallina flaca, porque en el mercado está en 730, 930 y Maduro se la vendió en $600 la tonelada. sí, en ese sentido, las relaciones son incestuosas, vamos a ponerlo así. Son incestuosas y entonces sí, vienen y le consiguen porque no quieren, ahí vuelve a ocurrir. Como Monómeros tiene una licencia de la OFAC y al tener una licencia de la OFAC, tiene que tener aprobados los proveedores. Exacto. Entonces, por supuesto, no quieren entorpecer y lo hacen directamente para poder evitar las sanciones. Entonces tú lo ves cómo buscan darle la vuelta a las sanciones con los Estados Unidos para no entrar en una relación tensa con la administración de Biden. Pero eso no es darle la vuelta, es decir, no es violarlas igualmente. Sí, sí es No es burlarse de Estados Unidos, Petro, digo. Si es burlarse, es como Irán se lleva el crudo de Venezuela, exacto, lo exporta, es cuando China va a recoger su crudo a Venezuela y lo lleva. Sí existe, sí, por supuesto es una burla la sanción. Y aquí le tocaría a Estados Unidos ejercer la presión sobre Colombia y plantearle y decirle, ustedes están burlando las sanciones que nosotros tenemos. Y eso sería interesantísimo para ver cómo Petro actúa ante esa situación. Voy a hacer una pausa, profesor, por el profesor Antonio de la Cruz de Inter-American Trends. Tú nos has sugerido que las elecciones en Venezuela podrían adelantarse. Ya nos vas a explicar por qué. Regreso con él en breve. En esta segunda parte, el profesor Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends. ¿Por qué estás convencido que Estados Unidos está buscando, junto con Maduro, porque la negociación es entre ellos, ¿cierto? La plataforma unitaria no pinta nada aquí. Entonces, están negociando adelantar la elección. Yo lo había escuchado, pero es diferente que lo diga Antonio de la Cruz. ¿Por qué tienes esa convicción? Fíjate. Maduro ha apostado a tener este modelo de burbuja en la que él muestra de que Venezuela está mejor. Y él ha apostado ahí a sostener un dólar en una tasa más o menos de 8.50, 8.60, 8.70. Para mantener ese dólar en ese nivel, él ha estado sacando reservas líquidas del Banco Central. Él se ha venido, vamos a ponerlo así en términos sencillos, descapitalizando. Llegando, en mi último cálculo, yo estimo que en reservas líquidas él tiene alrededor de unos 600, 700 dólares. Millones de dólares. 600 millones de dólares. ¿Qué implica eso? De que él tiene una capacidad limitada para sostener ese dólar. Si él no logra sostener ese dólar y no logra tener ingresos, porque la manera como él puede sostenerlo es con los ingresos por las exportaciones petroleras, él va a llegar a un momento crítico en que no va a poder seguir manteniéndolo y el dólar se le va a disparar. Se va a devaluar el bolívar. El bolívar va a aumentar en esa relación y un cálculo rápido eso puede estar en 15, 17 y eso va a ser una catástrofe para su modelo económico que quiere hacer vender. Entonces, ¿qué ocurre? Él necesita de las exportaciones y el que le está garantizando las exportaciones a él y pagarle un 50% adelantado es Chevron. Entonces él necesita esos ingresos y la condición para que Chevron vaya a Venezuela, se lo han dicho a él, es que él se comprometa con una ruta electoral
en la que sea convincente y que sea real. Entonces Maduro, en esa búsqueda, por supuesto, él no quiere unas elecciones, él quiere mantener el poder. Él ha empezado, vamos a poner así, a testear su posibilidad de mantener el poder. Y entonces él ha iniciado todo un proceso para poder asegurar de que toda su maquinaria empieza a funcionar, y por eso arrancó el 1x10 por allá como en mayo. Sí. Porque eso le va asegurando a él cómo funciona la máquina, y además arrancó lo que él ha llamado la Bricomil, que son las brigadas comunitarias militares, para poder ensamblar ese aparato. Entonces tú lo ves a él actuando de una manera ya recorriendo ciudades o pueblos o teniendo conexiones a través virtual, donde tú ves que él está poniendo un mensaje dentro de esa población. Entonces él empieza a funcionar. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú quieres resolver ese escenario, porque mientras Maduro siga en el poder, para Estados Unidos acabar con el interinato no es fácil eliminarlo. Entonces él va a seguir teniendo esa piedra de tranca. Y lo que yo veo y observo y entiendo por mi fuente es que está trabajando el escenario para la primera semana de diciembre del 23, las elecciones, en la que habría un anuncio por ahí como en marzo-abril, donde se establecen las condiciones, se arranca, habría el inicio de campaña en octubre, y más o menos ese sería el escenario. Porque cuando observamos esa situación, ¿qué le permite a él? A él le permite, con esa hoja de ruta electoral, que el Departamento de Estado levante la presión que tienes sobre la aprobación de la licencia Chevron, y que Chevron retorne a Venezuela y él pueda tener esos dólares para poder seguir manteniendo la burbuja que tiene. Si Chevron no va a Venezuela, podríamos decir que podríamos estar viendo una crisis en el país por ahí como en noviembre, diciembre. Me quedan 2 minutos, pero quería, conversando sobre eso de la burbuja, yo no sé si te has fijado que Diosdado emprendió una campaña contra los artistas quienes quieren ir a Venezuela a hacer conciertos. Lo primero que hizo fue contra Juanes, porque Juanes fue crítico, fue incluso al concierto en la frontera, allí para hablar de la libertad en el 2019, y Luis Fonsi en una entrevista le llamó dictador, y además sugirió que le había prohibido la utilización de una de sus canciones más famosas, que es Despacito. ¿Por qué Diosdado arremete contra estos artistas si se supone que al régimen le conviene que esos artistas hagan conciertos y se venda una imagen de que en Venezuela las cosas están mejorando? ¿Qué es lo que está buscando él? ¿Hay un cortocircuito de quién? Porque esa es la venganza de Diosdado. ¿Tú te acuerdas cuando estaba el senador Bob Coker en Venezuela visitando? ¿A quién lanzaron del 10º piso? A Fernando Albán. Ajá, ¿y quién dominaba esa cárcel? Diosdado. Exacto. ¿Y qué hizo Bob Coker? Se devolvió inmediatamente. Dijo, yo no me quedo aquí después de haber visto esto. Entonces Diosdado tiene esas salidas. Diosdado no enfrenta a Maduro, pero le hace esas jugadas como para decir, tú tienes que contar conmigo aunque tú me vayas a desplazar o quieras desplazarme del poder. Entonces, porque entonces, ¿qué pasa? Juanes, después de esa amenaza, no fue, Luis Fonsi pospuso, y entonces ese efecto de burbuja como que no lo tiene tan consolidado. Claro, entonces Diosdado se lo puede echar a perder. Se los echa, le agua a la fiesta, vamos a ponerlo así. Una cosa más, y la oposición, que ni siquiera tiene fecha para la primaria, que va a hacer frente a ese supuesto adelanto de elecciones para el 2023, lo van a elegir a dedo, como algunos sugieren, que van a terminar entre el G4 o el G3 diciendo cuál es el abanderado y ya está, porque no hay tiempo, ya no nos da chance de la logística. Ahí hay dos planteamientos, unos que quieren ir con las maquinitas del CNE y otros que no. Es lo que yo considero también correcto, deberíamos ir sin las maquinitas del CNE. Pero básicamente para mostrar y no darle legitimidad a esas maquinitas, aunque las tengamos que usar en diciembre o en el momento que se tenga que usar. Pero sí creo que hay que hacer ese acto de rebeldía y demostrar que no es el mecanismo que usamos nosotros como oposición para contarnos. Entonces, ahí hay dos puntos. Entonces, ¿qué puede pasar? Si en marzo o abril se toma esa decisión y se anuncia,
va a haber presión si no hemos tomado la decisión de quién es el candidato unitario. Entonces ahí puede suceder el escenario que tú dices, vamos a poner un consenso, hagamos encuesta, no sé qué, etcétera, etcétera. Pero eso va a desgastar. Yo lo que creo es que mientras Maduro está pensando en días para sus acciones, porque ve que el escenario es este, la oposición está pensando en meses y cree que puede hacer las primarias en los próximos 4 o 5 meses. Y los que están pensando que la elección es en el 24 están pensando en años. Hay dos tiempos que están desalineados y el que está actuando para poder cosechar algo en un corto plazo mucho más rápido es Maduro. Profe, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Un gran placer, Carlos. Feliz viernes y feliz fin de semana. El profesor Antonio de la Cruz con nosotros, presidente de Inter-American Trends.